Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, por supuesto, agradecer. Perfecto. Así está bien, así está bien. Luego la encendemos en la cata. Es para que se vea mejor la proyección. Les voy a pedir para sí que se pongan más cómodos mirando la presentación. Bueno, por supuesto, agradecer a la Asociación de Maîtres y Barmans de Aragón en la voz de su presidente y también a nuestro distribuidor Javier, que es nuestro distribuidor en exclusiva aquí en Zaragoza y que es el contacto que nos ha permitido estar hoy con ustedes, ¿no? Bien, he dividido la jornada de hoy en una jornada, por una parte, en dos partes. Una parte que vamos a hacer una presentación un poco de cómo trabajamos, pero que también les sirva a ustedes para formarse desde el punto de vista de la enología, de la viticultura y también, como no, del binomio salud y vino, que ahora está en discusión. Y la segunda parte, pues cataremos 5 vinos. Vamos a intentar que sea una cata didáctica. Les aseguro que van a hacer una cata que no han hecho nunca en su vida, que es una cata que le vamos a llamar de universidad, y para que ustedes aprendan, ¿no? Y es un objetivo de esta tarde. Intentaremos que en hora y media hayamos terminado para no cansarles tampoco. Bueno, bien, bueno, yo vivo en esta casita, que es una casita bastante bonita enfrente de una viña, que era la ilusión de mi vida, y vivo, pues me despierto por darles envidia, con el río Najería detrás, sin vecinos de ningún tipo, con nuestra huerta ecológica, con nuestros olivos ecológicos, que hacemos aceite, aunque no lo comercializamos. Pero yo reivindico mis orígenes. Yo he nacido en un pueblo que se llama Baños de Río Tobía, donde está ahora esa bodega, esa casa que han visto, y he nacido en esta casa, que es una casa de las más humildes del pueblo. A mí no me han regalado nada, y este niño que hay aquí en las piernas de mi abuelo soy yo, porque en esta casa, que es la casa de mis abuelos, que todavía está en pie, pues ahí tenemos una bodega subterránea, se llaman calado, estas muchas bodegas que tenemos tanto en Rioja como en Aragón, pues evidentemente de muchos recovecos, porque la única manera de conservar los vinos cuando no se conocía la acción del sulfuroso, que luego hablaremos. Y en esa casa pues todavía conservamos esa bodega histórica, donde elaborábamos por el sistema de lagos y de maceración carbónica, una palabra que a mí no me gusta, que prefiero llamarla fermentación de uva entera, y seguramente pues hemos elaborado vino pues durante varias generaciones sin pena ni gloria de las viñas que luego vamos a poder catar elaboradas de otra manera, ¿no? Y bueno, y este soy yo en un desnudo integral, ¿eh? Ahí tenía un añito, y nací en la cama de mi madre. Soy de las últimas generaciones que nacimos en la cama de nuestras madres. Ya mi hermana ya nació en el hospital, y los que nacemos en la cama de nuestras madres, pues parece que tenemos la obligación de hacer algo en donde hemos nacido, ¿no? Y bueno, yo me he dedicado toda la vida a la investigación vitivinícola, también a la docencia, fundamentalmente relacionado con la Universidad de La Rioja, pero también con otras universidades como la Universidad del País Vasco, la Rovira i Virgili en Cataluña, y fundamentalmente he sido mercenario también. He trabajado para por lo menos 13 bodegas por toda la geografía española, incluido Chile, ¿no? Y como nací en la cama de mi madre, pues tenía que hacer algo en mi pueblo, y es lo que he hecho, una pequeñita bodega, que bueno, es una pequeña bodega que construí en el 2008, el proyecto lo hice yo, soy ingeniero, y salimos al mercado en el 2009, en plena crisis financiera internacional, y hemos sobrevivido, hemos creado 8 puestos de trabajo fijos, más varios eventuales, ¿no? Bueno, en nuestro ADN tenemos la sostenibilidad, primero por un proyecto que tenemos y que luego les voy a comentar, pues en fin, de recuperación de variedades autóctonas minoritarias de Rioja, luego les explicaré lo que es esto. Después por el mantenimiento y la conservación que hacemos de los viñedos centenarios, que luego vamos a poder catar. Y por un proyecto más, seguramente más desconocido para ustedes, que es un proyecto de protección y de divulgación de las vides salvajes, de las vitis silvestris que tenemos en el Alto Najería. Seguramente ustedes conocen la vid en esta forma de vaso, de forma libre, en la histórica, o en espaldera, que es con postes y alambres, pero la vid en su estado natural no es así. La vid en su estado natural es una liana, como las películas de Tarzán, que nace en el bosque
a partir de una pepita, de una granilla de uva, y crece 10, 20, 30 metros en longitud, apoyándose en un tutor vivo, normalmente, en este caso en una encina, en un roble, en un chopo, y así ha vivido 66 millones de años. 66 millones de años desde la época de los dinosaurios, sin que nadie la pode, sin que nadie la fumigue, sin que nadie la riegue, sin que nadie la labre, y ha sobrevivido sin nosotros 66 millones de años. Digo esto porque a veces nos creemos que sin los humanos las plantas se mueren. No, las plantas han vivido sin nosotros muchos más años que los que han vivido con nosotros, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que es una vid salvaje, ven lo que es una Vitis silvestris, que es la antecesora de las vides cultivadas, ¿no? Y evidentemente aquí estoy yo con más pelo, menos kilos y muchos menos años haciendo vino de estas vides salvajes, que son plantas dioicas, son plantas macho y hembras, las que dan uvas son las hembras, y al lado de mi pueblo, fuera ya de la denominación de origen calificada Rioja, aproximadamente a 7 kilómetros, en pleno bosque tenemos una de las poblaciones más grandes que hay en España y en el mundo de vid salvaje, de Vitis silvestris, y digamos que tienen mucho interés su conservación para que esos genes nos ayuden a luchar contra futuras plagas de enfermedades que seguro que van a aparecer y más como consecuencia del cambio climático, ¿no? Estas plantas son dioicas, hay machos y hembras, las que dan uva son las hembras, y con estas hemos hecho vino, hemos traído una escalera de bomberos pues para rescatar esas uvas y poder hacer vino con ellas, y estas vides son las antecesoras de las vides que ahora cultivamos. Las vides actuales son una mezcla de las que traen griegos, fenicios y sobre todo romanos, que son los que impulsan el cultivo de la vid en la península ibérica, que se hibridan, se mezclan con las vides salvajes. Las que traen los romanos aportan el hermafroditismo, es decir, que todas las vides dan uva, y las Vitis silvestris lo que aportan es la adaptación al medio. Bueno, todo el viñedo lo tenemos en secano para minimizar nuestra huella hídrica y además para que efectivamente la cosecha sea un fiel reflejo de las condiciones edafoclimáticas de esa añada. Si regamos, modificamos esas condiciones, depuramos todas nuestras aguas residuales, las reutilizamos en la jardinería de la bodega, y el 40% de la energía que consumimos la producimos de forma sostenible a partir de placas fotovoltaicas. Hacemos cultivo ecológico en todo nuestro viñedo, todos nuestros vinos están certificados y además elaboramos uno de los pocos vinos naturales que se hacen en Rioja. En Rioja se hacen como 6 vinos naturales de 6 pequeños productores, con un total de unas 40.000 botellas de los 350 millones de botellas que vende Rioja, para que vean que es una cantidad muy pequeña y que hoy van a tener la posibilidad de catar este vino en comparación con el testigo, que esto no lo han hecho nunca, ¿no? Y por supuesto mantenemos pues todos los árboles, ribazos, etcétera, que tenemos, además de las plantas aromáticas que tenemos en nuestro viñedo, ¿no? Bueno, nosotros hacemos todo cultivo ecológico, pero quiero destacar una cosa: no es más ecológico el que se compra un jersey hecho con algodón ecológico, sino y se lo compra o lo cambia cada 6 meses, sino el que es ecológico es el que hace que ese jersey le dure 60 años, ¿no? Eso sí que es ecológico. Pues lo mismo en la viña, ¿no? La viña, esta viña, que es el Cerro Laísa, que es el último vino que vamos a catar, esa viña han pasado 5 generaciones de mi familia. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y mis 2 hijos que están ahí enfrente. Es una viña que es de 1906, tiene 118 años. Y una pregunta: ¿cuántos años creen que puede vivir una viña? Dependes a la gallega, no a la aragonesa, ¿eh? ¿Cuánto creen que puede vivir una viña? Vivir. ¿Cuánto? Nosotros creíamos en la Universidad de La Rioja que las viñas podían vivir pues 150 años, porque en Canarias, que no llegó la filoxera, por cierto, que ha llegado hace 2 años, en el 2024, pues hay cepas de 150 años. Pero se hizo hace 7 años una tesis doctoral por una universidad alemana de un viñedo en Eslovenia que está datado en 387 años. Es decir, casi 400 años sabemos que puede vivir y dar uva.
no solo vivir, vivir y producir. Otra cosa es que, claro, cada vez produce menos. ¿Saben cuál es la vida media de una viña en España? También aquí en Aragón, 35 años. Es decir, a los 35 años se arranca para poner otra, con el desgaste que eso tiene de insumos, de espalderas, de postes, de desinfecciones de suelos, que es lo más antiecológico del mundo. Lo más ecológico es que una viña dure 100 años, por eso no quiero. Y encima, como usted dice, hay unas subvenciones europeas, que son los planes de reconversión de viñedo, que encima le dan 7.000 euros a un agricultor para arrancar una viña maravillosa centenaria en una ladera para poner una espaldera con riego por goteo en un terreno de huerta, ¿no? Y a eso le hemos llamado progreso, cuando progreso se tenía que haber llamado precisamente a mantener esas viñas centenarias que hemos comentado, ¿no? Bueno, ¿qué es una viña ecológica? Pues sería una viña donde no se usan herbicidas, ningún tipo de herbicida, donde no se usan abonos químicos y donde no se pueden usar ningún producto fitosanitario sintético, ¿no? En general, fíjense, hay un excesivo uso de los productos fitosanitarios a nivel de toda la agricultura, pero para que se hagan una idea, el viñedo, que solo representa el 3% de la superficie agrícola mundial, recibe el 20% de los fungicidas y de los tratamientos contra hongos. Es decir, que la viticultura es una de las actividades agrícolas que más contaminan, que más recursos producen. Y esto nos ha llevado a noticias como estas que ven aquí, ¿no? El campo riojano soporta el doble de plaguicidas que el resto del país, precisamente por la mayor presencia de viticultura. Los nitratos amenazan la salubridad del agua subterránea del Valle del Ebro. Nuestro río Ebro se está salinizando, y se está salinizando no por nada, se está salinizando por la agricultura, por los abonos, sobre todo nitrogenados y potásicos, que se aportan al campo y que eso acaba a través de las aguas subterráneas en el Ebro, y cada vez el Ebro está más contaminado. Pero seguramente noticias que son más preocupantes, ¿no? Los españoles han perdido el 41% de los espermatozoides desde 1985, ¿no? Sí, esto nos reímos, en una noticia de La Vanguardia, no es una noticia de ningún periódico sensacionalista, y cuando vemos las causas, pues fíjense, dicen, por supuesto, la contaminación química, fármacos durante el embarazo, profesiones de riesgo, y habla de los trabajadores agrícolas que usan plaguicidas, sobre todo el DDT, que ya está prohibido hace muchos años, el endosulfán. ¿Saben los miles y miles y miles de toneladas que hemos usado en España y aquí en Rioja y en Aragón de endosulfán, que es una caricida en este sentido, que ahora resulta que nos dicen que causa esterilidad, pero llevamos 40 años usándolo? Y esto pues es para reflexionar respecto a qué usamos en el campo, ¿no? Y es que al final estas imágenes pues son bastante habituales en nuestro campo, y bueno, no se quiere decir todo lo que se estudia a nivel de la presencia de pesticidas en los alimentos. Y en vinos les pongo uno de los pocos estudios publicados, está publicado porque no aparecen vinos españoles, y fíjense, son estudios hechos de vinos de varios países, y se han encontrado 24 tipos de pesticidas con una media de 4 pesticidas por botella, y con algunos que son claramente cancerígenos. Y imagínense, el récord, una botella alemana de Baden-Baden, que tiene 10 materias activas. Imagínense qué sentiría un consumidor, ustedes que están en contacto con los consumidores, que le sirven una copa de vino blanco en una terracita y tal, y le enseñan el análisis, y esa copa de vino lleva 10 materias activas de pesticidas. Que, como decía aquel, yo no sé lo malo que es esto, pero bueno para nuestra salud seguro que no es. Por eso es muy importante el intentar que los vinos estén lo más limpios posibles de estos residuos de pesticidas, porque al fin y al cabo es nuestro futuro, ¿no?, como tal. Fíjense, esta es una noticia relativamente reciente: vivir cerca de viñedos eleva la exposición a los pesticidas hasta 45 veces, ¿no? Y fíjense, cuando se dice alegremente que los vinos o los productos ecológicos pues son mejores que los no ecológicos, bueno, eso hay que documentarlo, pero en el caso de los vinos sí tenemos trabajos de investigación que demuestran, en este caso un trabajo de investigación
hecho por el Instituto de Agricultura Orgánica de Suiza en colaboración con la Universidad de la Borgoña en Dijon, en Francia, donde se demuestra que los vinos tintos tienen casi el doble de resveratrol que los vinos convencionales, ¿no? Los ecológicos tintos tienen casi el doble de resveratrol. ¿Qué es el resveratrol? Una fitoalexina, un mecanismo de defensa de la planta, pero que está, como les voy a demostrar después, vinculado plenamente a ese binomio de vino y salud, ¿no? Y eso se produce más en los vinos ecológicos que en los vinos convencionales, lo que es un dato positivo para avanzar en esa defensa de los productos ecológicos, ¿no? Bien, estamos situados, la bodega, en esas estribaciones de la Sierra de la Demanda, que forma parte de ese sistema ibérico central que cruza la península de noroeste a sureste. Y bueno, estoy en una de las zonas más frescas y frías de Rioja. En nuestra zona nieva, cada vez menos por el cambio climático, y esto es un mapa isotérmico, un mapa climático que hicimos el catedrático de viticultura Martínez Toda y yo en la Universidad de La Rioja en 1989. Logroño, la capital, estaría aquí. Esto sería la Rioja Baja, ahora Rioja Oriental, la zona más cálida. Arriba la Rioja Alavesa y la Sonsierra Riojana, y esta es la Rioja Alta. Y nosotros estamos situados aquí en esa zona azul, que sería la zona más fresca y fría de la denominación de origen, y eso marca pues el carácter de nuestros vinos, que serían unos vinos en principio con más frescura, con más precursores aromáticos, con más acidez en todos los casos, ¿no? Estamos en una zona de muy poca intensidad vitícola, pero sobre todo con muchas pendientes. Vamos a catar después el vino, el Cerro La Isla, que procede del viñedo más vertical de Rioja. Y bueno, el proyecto pues nace pegado a la tierra y a los viñedos, y aunque yo siempre digo que hacemos vinos para compartir y nunca para competir, pues hemos tenido buenas críticas. La revista Decanter en Inglaterra, Tim Atkin, que ahora mismo es el principal prescriptor de opinión en el mundo anglosajón y que nos sitúa entre las 20 mejores bodegas de Rioja. En Rioja hay 571 bodegas embotelladoras que comercializan vino, 571. Y nosotros estamos entre las 20 mejores bodegas y tenemos todos los vinos puntuados desde 90 hasta 98 puntos sobre 100. Bueno, estamos, en cuanto a viticultura, tenemos 26 hectáreas entre viñedo propio y viñedo a renta, que llevamos nosotros directamente, con un minifundio tremendo, casi 100 parcelas y plantadas 27 variedades de vid. La bodega es una microbodega, comercializamos unas 70.000 botellas anuales, pero para que se hagan una referencia, que esto no les va a decir nada, la bodega media de Rioja hace 700.000 botellas, 10 veces más que nosotros. Y la más grande de Rioja, que es Campo Viejo, hace 32 millones de botellas. Es decir, la bodega que hoy van a catar ustedes, pues es una bodega que cabe en un solo depósito de cualquiera de las bodegas que ustedes han visitado, ¿no? Sin embargo, exportamos el 60% de lo que hacemos por toda la geografía mundial. La vendimia la hacemos toda manual, en cajitas de 15 kilos, para que la uva llegue entera a la bodega. Y bueno, intentamos que el vino no se parezca a la Coca-Cola. Ya sé que esto es una frase muy hecha, pero les voy a dar un dato objetivo. En el mundo existen 6.154 variedades de vid. Les voy a repetir la cifra, 6.154 variedades de vid. Sin embargo, en mi opinión personal, solamente 40 de esas variedades hacen más del 80% de los vinos que se comercializan en el mundo. Es decir, tenemos muchas variedades, pero luego en el mercado siempre están las mismas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Tempranillo, Sangiovese, Riesling, Gemütraminer, siempre las mismas variedades. Y nosotros en la Universidad de La Rioja, yo soy profesor de la Universidad de La Rioja, queremos darle una oportunidad a esas otras variedades que llamamos variedades minoritarias. ¿Y por qué se llaman minoritarias? Porque su ámbito de cultivo es mucho más minoritario y hay muy poca superficie, muy pocas hectáreas a ese respecto. Fíjense, esto es parte de mi tesis doctoral, esto es lo que ha pasado en Rioja en el último siglo. Hace más de 100 años, en 1912, se cultivaban en Rioja 44 variedades de vid. Llegamos al año 2000, donde solo se cultivaban 7, de las cuales 3 de ellas hacían más del 96% del viñedo de Rioja. Es decir, que de 44 casi pasamos a 3, porque de las 7, 3 hacían más del 96%, es decir, que han desaparecido un montón de variedades. Esto ha pasado en Rioja, pero ha pasado en Aragón, ha pasado en Francia, en Alemania, en todos los sitios se han perdido variedades, ¿no? Y fíjense, nosotros en mi tesis doctoral intentamos rescatar
esas 44 variedades que había hace 100 años, pero no lo conseguimos. Todas estas variedades que ven ustedes ahí, las Royales, Morisque, Jaurel, Granadina, etcétera, etcétera, todas han desaparecido, se han extinguido, nunca sabremos si son buenas o malas. Es decir, que mientras discutíamos en Rioja la introducción del Chardonnay o del Cabernet Sauvignon, se estaban perdiendo variedades que nunca se van a poder recuperar. ¿Y por qué se han perdido todas estas variedades? Lo van a entender con esta fotografía que tienen ustedes aquí. A la izquierda, esta es un racimo de Maturana blanca. Es una variedad que hemos recuperado en este proyecto de investigación, que luego vamos a catar. Esta es la Malvasía de Rioja, y adivinen cuál es esta, es la Viura o Macabeo, que es el 95% blanco de Rioja. Blanco y en botella, es decir, al final el hombre ha seleccionado vacas que dan mucha leche, cerdos que dan mucha carne y variedades de vid que dan muchos kilos de uva, y por el camino se han ido quedando aquellas variedades que eran mucho menos productivas, que daban racimos pequeños y que daban, ojo, tamaños de la baya, del grano de uva, muy pequeño. Abajo Maturana blanca, arriba Viura. Hoy en día la enología que practicamos los enólogos es una enología del ollejo. En el ollejo es donde están todos los precursores aromáticos, todos los polifenoles. Evidentemente la Maturana blanca tiene más centímetros cuadrados de ollejo por litro de mosto que la Viura, y eso hace que los vinos sean mucho más concentrados. O sea, estas variedades no son productivas, pero son mucho mejores desde el punto de vista cualitativo, como luego lo van a ver. Pero no solo hemos perdido variedades, hemos cambiado el cultivo de las existentes. Fíjense lo que ha pasado en Rioja también en los últimos 52 años. Hace 52 años, en 1973, teníamos más garnacha que tempranillo. Ojo, aunque ustedes identifican Rioja con tempranillo, eso no ha sido así históricamente. Hace 52 años teníamos más garnacha que tempranillo, pero miren la evolución del tempranillo. Casi el 88% de Rioja es tempranillo, y mientras la garnacha está desapareciendo año tras año. Desgraciadamente, esto ha pasado en Rioja, pero es que ha pasado en Aragón, ha pasado en Navarra, ha pasado en todos los sitios. En España se han perdido 110.000 hectáreas de garnacha, es decir, el 65% de toda la garnacha que teníamos en los últimos 35 años en favor de tempranillo, que es la variedad que más ha crecido. Ha crecido un 70% en los últimos 25 años. Y como saben, desde el 2021 el tempranillo se ha convertido en la variedad más cultivada de España. No solo de Rioja, por supuesto de La Mancha, de Cataluña y de todos los sitios, ¿no? ¿Por qué se ha dejado de cultivar la garnacha? La garnacha se ha dejado de cultivar por esto que ven ustedes aquí, se llama fragilidad floral, corrimiento fisiológico, y es que da racimos, la garnacha tradicional, con pocos granos de uva. Y entonces con estas dos fotografías van a entender el por qué se ha dejado de cultivar la garnacha. A la izquierda, 2 racimos de garnacha, a la derecha, un racimo clonal de tempranillo. Blanco y en botella. Cuando esto lo ve el viticultor, ¿qué planta? Pues tempranillo. Claro, evidentemente no todos los tempranillos de Rioja son así, pero el 80% de todo lo que se ha plantado en Rioja en los últimos años se ha plantado con 2 únicos clones, el RJ43 y el RJ51. ¿Qué es esto? Son auténticas máquinas de producir. Y esto pues, nos ha llevado a una crisis generalizada. Ahora mismo en Rioja, 2 años se ha estado destilando vino, ahora mismo llevamos 4 años produciendo uva para tirarla al suelo. Fíjense lo ridículo que es. Hemos arrancado, como decíamos antes, viñas de las laderas para plantarlas en regadío, poner riego por goteo, y ahora tenemos que gastar dinero para tirar esa uva al suelo. Es ridículo, ¿no? Pues esto es lo que hemos conseguido, una práctica que no han hecho ni mi bisabuelo, ni mi abuelo, ni mi padre, y los demás pues nos hemos acostumbrado a producir uva para tirarla al suelo. Mi bodega es la única bodega de Rioja, les he dicho antes que había 571 bodegas embotelladoras. Solo hay una que no hace vino de tempranillo tinto, que es esta, la única. Y me enorgullezco de ello. No le tengo manía al tempranillo, pero sí que creemos que ya son muchas las que hacen vino de tempranillo. Lo que sí que hacemos vinos es de tempranillo blanco. Tempranillo blanco no es una variedad histórica, es una variedad nueva que aparece de forma fortuita en 1988 en un pueblecito cerca de Logroño, que es Murillo de Rioleza, y es exactamente igual que el tinto, pero en blanco. No sé si saben ustedes que todas las variedades en sus orígenes son tintas. La vid no desarrolla el color para que nosotros bebamos vino tinto, lo desarrolla como mecanismo de defensa
ante el ataque de un hongo, un insecto o la propia radiación solar. Y en un momento determinado, por un error genético, que por cierto se llama igual que los humanos, mutación por albinismo, nosotros perdemos la melanina, que es el color de la piel, y aparecen las personas albinas, y las variedades lo que pierden es el color rojo, que son los antocianos, y aparecen las variedades blancas. No sé si me he explicado bien. Para que exista el albariño blanco ha tenido que existir el albariño tinto. ¿Dónde está el albariño tinto? Pues se ha perdido hace 100 años, 1000 años o los que sean. Y entonces el tempranillo blanco es igual que el tinto, pero en blanco. Pero al no ser material clonal, pues los racimos son más pequeños, grano de uva más pequeño y produce un 50% menos que el tinto correspondiente. Pero hoy van a tener la suerte de ver por primera vez en su vida lo que es el nacimiento de una variedad blanca, que lo pudimos captar por primera vez en 1988. No es Photoshop, ¿eh? Son fotos reales nuestros de la universidad, son fotos mías, y es la primera vez en la historia que se fotografía una mutación genética. Estas son células no mutadas de tempranillo tinto y las mutadas de tempranillo blanco. Y esto se produjo en 1988, algunas tan divertidas como esta, que parece una canica de las que jugamos de pequeños, o un balón de básquet, ¿no? Y tenemos una variedad que se ha fijado esa mutación así, como si fuese, que se llama melonera, donde todos los granos de uva son como esos, como la canción, ni blanco ni tinto. Y esta es la cepa original que nosotros encontramos en 1988 en un viñedo todo de tempranillo tinto. Aparece una sola cepa con un solo sarmiento que ha mutado y que da 2 racimos de blanco. Cogimos este sarmiento, lo injertamos, a los 4 años teníamos 5 plantas, a los 8 25, a los 12 625, y ahora el tempranillo blanco se ha convertido en la variedad, la segunda variedad blanca en importancia de Rioja, después de la Viura, con casi 800 hectáreas de cultivo. Pero todo, les repito, sale de este único sarmiento que conseguimos encontrar en 1988. Así nace una variedad blanca. Pero para complicarle la vida, también tenemos tempranillo rollo, tempranillo rosado, que sería un híbrido, también otra mutación genética, que en este caso pues, se ha quedado intermedio, ni blanco ni tinto, ¿no? Y hacemos también vino de la variedad Maturana tinta, que es una variedad que recogí yo personalmente a partir de 35 plantas que encontramos de un viñedo en Navarrete, un pueblecito cerca de Logroño, y a partir de las 35 plantas lo hemos multiplicado y lo hemos conseguido desarrollar. Es también de racimo pequeño, grano de uva pequeño, como todos los que corresponden. Y hacemos el único vino que hay en el mundo de la variedad Monastel. Monastel, que no Monastrell. La Monastel, como saben, es una variedad muy importante en Alicante, Valencia y Murcia, Jumilla, pero la Monastel solo existe en Rioja. Este es un libro que tenemos publicado Martínez de Toda y yo, de este proyecto de recuperación de las variedades, y que está presente en Rioja por lo menos desde 1847. Y hago 600 botellas o 1200, depende del año, y es todo el Monastel que hay en el mundo y solo está en mi bodega. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo? ¿El libro cómo se llama? Sí, es Variedades minoritarias de vid en Rioja. Este es el proyecto Peñalgato, que luego lo vamos a catar 3 vinos de esta viña. Son 6 terrazas, aquí están viendo solamente 2. Y es una viña centenaria que plantan mi abuelo y mi bisabuelo en 1917, está toda rodeada de plantas aromáticas, pero claro, cuando esta viña la plantan mi abuelo y mi bisabuelo, ellos pensaban en sus mulas, no pensaban en los tractores que vinieron 50, 60 años más tarde, y para poder cultivar estas viñas tenemos que trabajar todas con pequeñas motoazadas o pequeños motocultores, porque no podemos entrar con ningún tipo de tractor. Y donde hay mucha pendiente, como es el caso del Cerro La Isa, que es el viñedo más vertical de Rioja, tenemos que trabajar con mulas como trabajaron ellos, porque por seguridad no podemos trabajar con ningún otro tipo de maquinaria. Cada cepa es como una escultura, fíjense qué vasos tan espectaculares, vasos con sus acodos impresionantes. Este es el Cerro La Isa, que cataremos en el último momento, la viña más vertical, más inclinada de Rioja, el Cerro La Isa, la última nevada en el Cerro La Isa. Bueno, y este es nuestro sistema de elaboración, que esto tampoco ustedes lo han visto nunca. Es un sistema de elaboración donde empleamos
barricas más grandes de lo normal, se llaman bocoyes técnicamente, son barricas de 500 litros, de roble francés, solo usamos roble francés, y que están provistos de una boca especial de inoxidable y de unas ruedas que permite el giro de la barrica como si fuese una hormigonera. Esta es la elaboración, vendimiamos en cajitas de 15 kilos, con esa primera máquina despalilladora quitamos el raspón, pero luego, fíjense, metemos los granos de uva dentro de la barrica, no metemos el vino. Metemos los granos de uva dentro de la barrica, esa es la diferencia fundamental. Y la elaboración consiste en girar la barrica 16 veces al día, 8 por la mañana en una dirección y 8 por la tarde en la dirección contraria. Esta es una barrica que traje para que mis alumnos de la universidad vieran en directo una elaboración y ahí estáis viendo cómo están los granos de uva metidos dentro de la barrica. Ahí estamos girando la barrica, por supuesto a mano, cómo se forma el sombrero por la presión del carbónico cuando se inicia la fermentación alcohólica, y cuando ha acabado la fermentación alcohólica lo que hacemos es subir la barrica y trasegamos por gravedad el vino de barrica a barrica y después sacamos por esa boca especial inoxidable con una rasqueta, sacamos los ollejos y los prensamos en una pequeña prensa vertical. Es un sistema muy sencillo, pero evidentemente muy costoso porque tenemos 120 bocoyes que evidentemente caben en un solo depósito de una sola bodega, pero para nosotros representa hacer 120 elaboraciones, pero eso nos permite hacer 500 litros de una variedad o de una viña centenaria, ¿no? Bueno, este es el octógono mirador que hemos hecho para enseñar estos viñedos centenarios. Estos son mis alumnos de la universidad que hacen prácticas aquí todos los años en la bodega. Y bueno, en resumen, tenemos como 3 proyectos en marcha. El proyecto Ad libitum es latín, significa placer, y es un proyecto de investigación que nace en el marco de la Universidad de La Rioja para recuperar variedades de vid que estaban prácticamente desaparecidas en Rioja y que intentamos recuperar. Es decir, que frente a lo que se hizo en esa época, en 1988, que era introducir variedades internacionales, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, todo eso, nosotros lo que hicimos es visitar todas las viñas viejas de Rioja y recuperar variedades que había en esas viñas viejas y que estaban casi desaparecidas. De ese trabajo conseguimos recuperar 27 variedades de vid, que elaboramos todos los años en la universidad. Hacemos 120 elaboraciones, pero hacemos un bote de tomate, 4 litros, un galón, no llega a 4 litros, 3 repeticiones por variedad para ver el interés enológico de esas variedades, ¿no? Y de las 27 yo comercializo 4. El Ad libitum tempranillo blanco, que es un 100% tempranillo blanco, fermentado en acero inoxidable con un pequeño trabajo de las lías. El Ad libitum maturana blanca, que lo vamos a catar luego, que es fermentado en barrica de 500 litros y ha estado con las lías de fermentación durante 5 meses en esos bocoyes de 500 litros de roble francés nuevo. Las lías de fermentación no son otra cosa que las levaduras muertas de la fermentación y que las giramos esas 18 veces al día, solo que en vez de tener aquí ollejos dentro, lo que tenemos son las levaduras, ¿no? El Ad libitum maturana tinta, fermentado en barrica, 11 meses en barrica, y el único vino que hay de Monastel en el mundo, que es este vino y del que hacemos 600 botellas o 1200, dependiendo del año, que fermenta en barrica y hasta 11 meses en barrica de roble francés nuevo. El segundo proyecto, del que vamos a catar 3 vinos, es el Peñalgato Garnacha. Es un proyecto de recuperación de viñedos centenarios de Garnacha. La variedad es solo Garnacha y solo viñas centenarias. Y en este caso hacemos 10 vinos de Garnacha distintos. Uno, que es el Peñalgato Colección, que hacemos 6 vinos de 6 viñedos distintos que están elaborados igual, criados igual, pero cada botella de vino es distinta porque cada botella de vino es de un viñedo diferente. Es la primera vez que se puede ver la influencia del terroir en Rioja, porque la elaboración es la misma, y hemos conservado el nombre del viticultor que ha protegido ese viñedo en los últimos años. Y luego, por el contrario, de la viña de la Peñalgato hacemos 4 elaboraciones distintas, de las cuales he traído 3. El Peñalgato Viñas Viejas, o vino, en este caso, clásico, que está fermentado en barrica, 11 meses en barrica de roble francés usado y con sulfitos. ¿Se puede hacer vino sin sulfitos? Pues sí se pueden hacer vinos sin sulfitos y hoy van a probar un vino natural con 0 sulfitos añadidos. Y lo que van a hacer por primera vez, que nunca lo han hecho, es poder ver la diferencia que hay entre un vino con sulfitos y vino sin sulfitos. Les he traído la misma añada 2022, la misma elaboración, la misma crianza, todo exactamente igual y solo cambia que uno tiene sulfitos y otro no. Y van a ver, el primer vino lo voy a catar yo y el segundo se lo voy a dejar en sus manos, a ver si de verdad saben de vinos,
a ver si encuentran diferencias Estás acojonado. entre uno y otro. Bien, interesante, les prometo que van a aprender muchísimo en esta cata, porque es una cata que nunca han hecho en su vida. Y luego tenemos el Peña el Gato Tinaja, es un proyecto de investigación que hicimos entre 4 universidades y el Instituto de la Cerámica de Castellón. En Rioja no teníamos experiencia de trabajo en barros y tuvimos que hacer este proyecto de investigación para trabajar con barro rojo y con barro blanco. El barro blanco sería el barro, digamos, más poroso, mucho más poroso que el rojo, y este vino, el Peña el Gato Tinaja, que no ha tocado la madera, está hecho con tinajas de 4 tipos de barro distintos que luego los comercializamos bajo la misma botella, ¿no? Y por último, un vino que hemos traído y que les va a sorprender también, es la primera vez que van a probar un vino hecho en granito. Cuando digo en granito, no es en hormigón, es en roca granítica. Saben que el granito es uno de los materiales más antiguos de la Tierra. El primer depósito es de una mina de 500 millones de años, este es de una mina de 350 millones de años. Cuanto más vieja es la mina, más viejo es el granito, más poroso es. Ya ven que está mucho más húmedo ese depósito que este otro. Y los dos dan vinos distintos, aunque lo comercializamos conjuntamente en este vino que luego lo vamos a catar, que es un vino que ha estado 11 meses criado en esos 2 depósitos de granito. Van a ver cómo cambia totalmente el tipo de vino, y es un vino, en este caso, que no ha tocado tampoco la madera. Es un vino que es 96 puntos de Tinazkin y es la primera vez que este prescriptor le da 96 puntos a un vino que no ha tocado la madera, ¿no? Y por último, el tercer proyecto, que también lo vamos a catar, que es el proyecto Cerro Laísa, es un proyecto de viñedos centenarios de Garnacha, pero viñedos singulares. Este es un nuevo proyecto que desarrolla la denominación de origen calificada Rioja, recientemente en 2017, que son vinos de viñas muy viejas, muy especiales, y son los Rolls Royce de Rioja, son vinos certificados y son los únicos vinos, estos vinos nosotros hacemos 2 del Cerro Laísa, porque antes las viñas centenarias, en mi zona, aunque Rioja todo el mundo lo identifica con Tempranillo, en mi zona las viñas centenarias son de Garnacha, pero siempre con alguna variedad más, nunca se ponía una sola variedad, blanca y tinta, y se mezclaba, en este caso, en las elaboraciones. Nosotros hacemos 2 vendimias, pasamos 20 días antes para recoger el blanco, y el Cerro Laísa blanco es una mezcla de 5 variedades blancas, Garnacha blanca, Malvasía de Rioja, Viura, Torrontés y Calagraño, y a los 20 días venimos a recoger el tinto, que es 100% Garnacha, y que son estos vinos, insisto, que llevan un precinto específico y que son los grandes vinos de Rioja, porque son los únicos vinos donde está certificada su calidad, porque antes de salir al mercado pasan por un tribunal de cata de 7 catadores y tiene que salir excelente. El 35% de los vinos que se hacen en viñedos singulares no consiguen pasar la cata de calificación, es decir, que no pueden salir al mercado con ese precinto de viñedo singular. De manera que la categoría de viñedo singular, que es una categoría nueva, certifica que el viñedo es viñedo singular, pero luego el vino tiene que pasar la cata y para ser singular tiene que ser bueno todos los años, que esa es la diferencia significativa, frente al modelo tradicional de Rioja, de joven, crianza, reserva y gran reserva, que yo siempre digo, y aunque sea un poco presuntuoso, que hacer un vino es como hacer una película, y en una película tenemos actores principales y tenemos actores secundarios, ¿no? Y en Rioja hemos conseguido que esto, que es un tronco de roble albar americano, se haya convertido en el paladín de la calidad de los vinos de Rioja y del resto de las denominaciones de origen, porque todas han copiado el modelo de Rioja. Y yo estoy absolutamente en contra. Un vino no puede ser mejor porque ha estado más tiempo en barrica. Un vino es mejor por las uvas de la viña de donde viene, que es el actor principal, porque la madera es un actor secundario. No olviden, el 80% de la calidad de un vino viene del viñedo. Este modelo nos ha llevado a la casi desaparición de las viñas viejas. Fíjense, en el 2001 teníamos un 35% del viñedo de Rioja con más de 40 años, ahora el 13%. Viñas centenarias, como las que vamos a catar luego, quedan unas 200 hectáreas en Rioja, 200 hectáreas de las 67.000 que tiene la denominación de origen, es decir, que quedan el 0,3% del viñedo con 100 o más años. Y es que al final el modelo de calidad acaba siendo impuesto por determinados líderes o prescriptores de opinión. Esta es una viñeta que saqué de una revista inglesa que es Decanter, donde bueno, pues hay un señor que va a un wine bar, a una tienda, y prueba un vino que le parece repulsivo,
pero al mismo tiempo le ponen al tendero, que le han puesto cara de Robert Parker, y dice, bueno, ha conseguido 96 puntos. En el momento que al consumidor, que le parecía el vino repulsivo, le dicen que ha conseguido 96 puntos, donde digo, dice, me llevo una caja, ¿no? Y esto nos reímos, pero es una realidad de lo que está pasando en el mundo del vino, la gran influencia que hay de estos prescriptores de opinión como tal. Y ya para terminar, les quiero convencer de la importancia de beber vino. Ya sé que a ustedes, si están aquí, no les hará falta mucha importancia. Pero como ustedes son los transmisores, hacia el consumidor del consumo de vino, yo creo que tienen la obligación de formarse, y en el sentido de que ahora tenemos una guerra que está haciendo muchísimo daño al sector del vino, que es esta cultura healthy, de no beber alcohol, de que el vino es malo, y además se habla de que el vino es malo con estudios pseudocientíficos. Los estudios científicos de verdad lo que dicen es que el vino es bueno, y para eso no olviden que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la dieta mediterránea, que es una de las mejores dietas que hay en el mundo, y la define, en este caso, con el consumo moderado de vino. Pero fíjense, la mortalidad coronaria, infartos de miocardio, entre los países que habitualmente bebemos vino y los países que no beben vino. Los que no beben vino tienen una mortalidad por infartos y problemas coronarios infinitamente superior. Pero cuando se habla de que los abstemios son los que viven más, es absolutamente falso. Este es el trabajo de investigación más importante que se hizo en la historia, ahora ya hay varios mucho más importantes que este. Esta es la tasa de mortalidad de los abstemios. Pero lo que no se dice es que cuando uno se toma entre 3 y 5 copas de vino diarias, 3 y 5 copas de vino diarias, una copa son 100 mililitros, sería entre 300 y medio litro de vino diario. La tasa de mortalidad baja significativamente. Es decir, que no es que vivamos mejor, porque por supuesto, vivimos más y además vivimos mejor que los que no beben vino. Es verdad que la gráfica tiene forma de J, es decir, que si te pasas bebiendo, pues evidentemente aumenta de forma significativa la tasa de mortalidad, pero esto no es nuevo, ya lo decía Paracelso, que la única diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis, ¿no? Una aspirina es buena, pero no te tomes un tubo de aspirina que te vas a morir, ¿no? Y en este caso, también para los jóvenes, quiero dejar claro que esto no vale, yo no bebo de lunes a viernes y el sábado hago el cupo, no. Para que esto funcione hay que tomar vino todos los días y es el mensaje un poco que tenemos que transmitir y dar en ese sentido. Pero esto no es nuevo, fíjense, esto es un Marsala, que es una especie de jerez que fotografié en la isla de Sicilia, y ven ahí que pone hospital size, tamaño hospital, que le daban a los enfermos históricamente en los hospitales, o todos ustedes han escuchado el Revidox en la radio o en televisión o en prensa escrita, que nos venden los polifenoles del vino, uno de los polifenoles que es el resveratrol, que es esa fitoalexina que es la que está vinculada a vino y salud, y nos la venden en pastillas a 50 euros la caja, y lo que no nos dicen es que eso es mucho menos efectivo que tomártelo en forma de vino, y desde luego mucho más placentero beberte una botella de vino que tomarte una caja de pastillas, ¿no? Sin duda. Fíjense, un estudio asocia la dieta mediterránea con vino a un 33% menos de mortalidad. Pero bien, con independencia de que el vino es bueno para la salud, el vino hay que tomarlo por placer y porque nos permite olvidarnos del trabajo. Les presenta Antonio Docampo. Antonio ya no está con nosotros, falleció con 107 años y se bebía 3 litros de vino diarios, no les quiero animar eso, pero que lo sepan. Y esto es un trabajo... Bueno, este es un estudio más interesante, está hecho por un fotógrafo brasileño y un doctor en químicas, y lo que hacen es fotografiar cómo cambia la cara de la gente con 0 copas de vino, 1 copa de vino, 2 copas de vino y 3 copas de vino en ayunas, ¿no? Y es verdad, cómo va cambiando la cara de la gente conforme le damos vino, ¿no? Sin duda. Y es muy interesante porque yo siempre digo que donde hay vino hay que vender, sin duda, ¿no? Y aquello, evidentemente,
el vino pierde terreno en todo el mundo por el auge de la vida en solitario y la caída del consumo social. Y bueno, aquellos que intentan asociar consumo de vino y cáncer, les pongo una gráfica que es tremenda, que es las muertes por cáncer en España. No estamos hablando de tumores, porque la mayor parte de los tumores se curan. Aquí hablamos de muertes por cáncer. Fíjense cómo crece sin parar las muertes por cáncer en España. Y ahora vean la gráfica de consumo de vino en España, totalmente inversa. Quien intente relacionar el cáncer con el consumo de vino es que es totalmente al revés. Bueno, muchas gracias y ahora pasamos a la cata.